Buenas tardes, profesor Francisco. Buenas tardes, compañeros. A continuación les voy a presentar mi caso clínico de traumatismo raquimedular. Bueno, para ponernos un poco en el contexto del usuario, tenemos esta pequeña recopilación de datos que fueron entregados por él, en donde nos expresa que tiene tres hijos, cuenta con una gran red de apoyo familiar, relata que es el sustento principal del hogar y labora como pintor de viviendas. Sufrió un accidente de caída desde una altura de 5 metros mientras trabajaba. Tiene su domicilio en los Cerros del Talcahuano, lo que tiene un dificultoso acceso a la vivienda. Su casa de dos pisos, que dificulta aún más la reintegración con el entorno, y se encuentra motivado por la pronta recuperación, también se muestra preocupado por las secuelas que puede tener el accidente. Acá podemos observar los antecedentes personales del usuario de iniciales FRL, con fecha de nacimiento el 4 de noviembre de 1977, tiene una edad de 43 años, es casado y de ocupación pintor. En los antecedentes mórbidos, el padre tiene antecedente de hipertensión arterial, la madre es fumadora desde los 24 años. Entre los hábitos tenemos hábito tabáquico positivo con fumador ocasional, consumo de alcohol también ocasional y mal hábito alimenticio. No consume fármacos actualmente. El usuario tiene diagnóstico médico de traumatismo braquimedular cervical. ¿Qué es el trauma raquimedular o traumatismo raquimedular? Bueno, como sabemos, la médula espinal es el principal conducto a través del cual la información motora y sensorial va a viajar entre el cerebro y el resto del cuerpo. Los axones de las neuronas sensoriales ingresan a la médula, mientras que los axones de las neuronas motoras la abandonan a través de los nervios segmentarios o las raíces nerviosas, como las conocemos nosotros. El TRM se debe sospechar en las víctimas de accidentes de tráfico de alta velocidad, que es el porcentaje más alto de patología presente, personas sometidas a traumatismo severo, aquellas que han caído por las escaleras o que se han dañado al zambullirse en el agua, en los piqueros, personas con trauma menor también que refieran dolor espinal o presenten síntomas sensitivos o motores, y en las personas que han sufrido un traumatismo y que posteriormente han quedado con compromiso de conciencia, también debe asumirse que padecen un TRM hasta no probar lo contrario. La incidencia anual en Chile fluctúa aproximadamente entre los 11,5 a 53,4 por 1 millón de habitantes. Historia clínica. Usuario de 43 años, de ocupación pintor, sufre una caída de 5 metros realizando su labor. El accidente provocó un traumatismo braquimedular incompleto, traumatismo cerrado, por combinación de las fuerzas en la zona cervical, afectando las vértebras desde C5 a C7. Se le realizó el ingreso inmediato a urgencias, inmovilizado, inconsciente, hipotenso, bradicárdico y presentando una respiración abdominal. Entre los exámenes complementarios se le realizó el TAC y el usuario despierta el cuarto día de hospitalización en la UTI presentando parálisis bilateral de brazos, falta de respuesta a estímulos dolorosos y arreflexia. Actualmente se encuentra interno en servicio hospitalario con 6 días de evolución, presentando mejorías en la estabilización de sus signos vitales, pero aún mantiene los trastornos urinarios y gastrointestinales. Se encuentra a la espera de intervención y terapia kinesiológica. En el día de la evaluación kinésica se le realizó la escala de Glasgow para medir nivel de conciencia, en donde se obtuvieron 13 puntos clasificándolo como moderado. También se le aplicó la escala FSS-IQ, que está diseñada para medir el funcionamiento físico en la unidad de cuidados intensivos y cuantifica el nivel de asistencia física requerida por el paciente en 4 actividades específicas, entregando un resultado de 3 en donde el paciente requiere una asistencia moderada. En el examen físico, los rangos que pudimos encontrar en frecuencia cardíaca fue de 78 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 RPM, una presión arterial de 116,76, temperatura de 37 grados y una saturación de oxígeno de 96%. A la inspección el usuario se encuentra vigil, ubicado temporoespacialmente. A la palpación podemos encontrar aumento de temperatura en la piel y no presenta UPP. A la auscultación hay murmullo pulmonar disminuido y sin ruidos agregados. Esta escala, llamada ASIA, se utiliza para estandarizar el daño de acuerdo al nivel motor y sensitivo de la lesión, definiendo dos niveles sensitivos, lado derecho y lado izquierdo, y dos niveles motores, también lado derecho y lado izquierdo, para luego realizar la clasificación de un nivel neurológico. Además, también puede ser útil para clasificar lesiones completas e incompletas. En nuestro caso, el grado que tuvo nuestro usuario fue grado C, con una lesión incompleta.
en donde hay preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico. Sin embargo, más de la mitad de los músculos claves por debajo del nivel neurológico tienen una fuerza muscular menor de 3. Esto quiere decir que no son lo suficientemente fuertes para moverse contra la gravedad. Evaluando nivel motor y nivel sensitivo para clasificación de su nivel neurológico, logramos llegar a este grado. Si bien esta escala es una de las más utilizadas para realizar estos casos, el planteamiento para la evolución solo considera el plexo braquial y plexo crural para miembro superior e inferior, dejando de lado el tronco para realizar una evaluación específica. Debido a esto, a modo de complementar la escala de Asia presentada en la diapositiva anterior, se le adjuntó el test de Vigor. El signo de Vigor es característico de la lesión de la médula espinal entre los niveles T9 y T10. Esto ocurre cuando la parte superior del músculo recto abdominal está intacta, pero la parte inferior es débil debido a la lesión de la columna vertebral. Por lo tanto, cuando se le pide al paciente que levante la cabeza mientras se encuentra en la posición de cúbito supino en la cama, solo la parte superior del músculo se va a contraer, tirando el ombligo hacia la cabeza. El signo también se ha observado en la esclerosis lateral amiotrófica. Y acá podemos presentar la ejecución de este test para que lo tengan un poco más claro. Para evaluar el sistema sensorial de nuestro usuario, evaluamos sensibilidad, comenzando con la sensibilidad exteroceptiva o superficial, en donde principalmente evaluamos sensibilidad táctil, que la valoramos utilizando un algodón o pincel, realizando toques y pases sobre la piel, preguntándole al usuario qué sensación tiene y cuántas veces ha sido tocado. Sensibilidad dolorosa, en donde el usuario la tenía alterada y se valoró con una aguja utilizando una técnica similar a la usada en la exploración táctil. También sensibilidad térmica, donde utilizamos estímulos fríos o también podemos utilizar calientes. Por ejemplo, 2 vasos de agua a diferentes temperaturas, donde el usuario tenía que relatar a qué temperatura, si estaba más caliente o más frío y qué lado era el más caliente o el lado más frío. También se evaluó la sensibilidad estereognósica, que consistió en determinar si el paciente es capaz de percibir y reconocer un objeto familiar, por ejemplo, monedas, llaves, lápices, mediante la palpación de la mano y con los ojos cerrados. También la sensibilidad propioceptiva o profunda, en donde colocamos la extremidad en una posición y el paciente tiene que ser capaz de reproducir con la otra extremidad la misma posición en la que se ha colocado pasivamente la extremidad simétrica sin necesidad de un control visual. Agregar también que esta prueba de sensibilidad se le puede realizar en tren inferior, en donde nuestro usuario presenta sensibilidad preservada. Se le evalúa el sistema neuromotor midiendo la fuerza con la escala de Daniels. ¿Qué es la escala de Daniels? Bueno, la escala de Daniels se usa para medir y clasificar la fuerza muscular en un movimiento articular. Puede emplearse para un músculo aislado, pero generalmente se utiliza para evaluar el movimiento articular. Es decir, el conjunto de músculos que al contraerse permiten el movimiento de una articulación. En nuestro caso, nuestro usuario presentó un grado 4 de contracción, que eso significa que es movimiento activo en toda su amplitud, vence la gravedad y una resistencia moderada para las articulaciones del miembro superior e inferior. Como sabemos, los reflejos osteotendinosos están integrados a nivel medular y nos van a permitir medir los niveles de integridad medular respectivamente asociados a la lesión y su incidencia en nuestra patología. Se evaluaron reflejos osteotendinosos mentoniano, pectoral, bicipital, tricipital, estilo radial, rotuliano y aquileo. Los reflejos se ven aumentados principalmente en el tren inferior. Acá podemos observar el modelo RPS aplicado a nuestro usuario. Diagnóstico kinesiológico. Usuario masculino de 43 años de edad con diagnóstico de traumatismo braquimedular. Presenta pérdida de la sensibilidad en extremidades de tren superior e inferior. Dificultades para realizar transferencias asociadas a la pérdida de control del movimiento, hipertonía en tren inferior y pérdida de la fuerza muscular del tren superior e inferior, lo que limita la capacidad para realizar transferencias de forma independiente. Lograr bipedestación mantenida, dificultando de esta forma sus actividades de la vida diaria, como vestirse, bañarse, realizar su aseo personal, restringiendo la participación social, familiar,
para jugar fútbol con sus hijos o asistir a su trabajo siendo el sustento del hogar. Actualmente se encuentra motivado por la realización de terapia kinesiológica, contando con un gran apoyo familiar estable, pero a la vez está preocupado ya que la ubicación geográfica de su hogar dificulta el acceso de manera normal. Entre los problemas kinésicos los vamos a clasificar por principal y secundarios. En los principales vamos a tener pérdida de la sensibilidad de extremidades superiores, pérdida de la fuerza muscular del tren superior e inferior, hipertonía muscular en tren inferior, pérdida de control del movimiento y dificultades en las transferencias. En tanto a los secundarios, podemos encontrar alteración de equilibrio estático y acortamiento y rigidez muscular en el tren inferior. En cuanto a objetivo general, se plantea potenciar la estrategia de control de movimiento y fuerza muscular de tren superior e inferior para facilitar la autonomía y lograr reincorporación social, familiar y laboral. Los objetivos específicos serán aumentar la sensibilidad de extremidades superiores, aumentar fuerza muscular del tren superior e inferior mediante movimientos pasivos, activos y resistivos isométricos, reeducar también las estrategias motoras y facilitar la transición sedente a bípedo, mejorar estrategias posturales para realizar bipedestación mantenida independiente, reeducar marcha con ayuda técnica y reeducar la correcta utilización de la ayuda técnica. El pronóstico de nuestro usuario es un funcionamiento en progreso con una discapacidad en retroceso, ya que a medida que vaya aumentando o mejorando el rendimiento de los componentes de la CIF, la discapacidad irá en retroceso, disminuyendo las deficiencias, limitaciones y restricciones. Para la estrategia de intervención, se va a comenzar con ejercicio de propiocepción para aumentar la estabilidad y la fuerza muscular. ¿De qué forma? Vamos a tumbarlo en la camilla con un rodillo o colchoneta enrollada bajo el hueco popliteo. Se va a mantener una postura relajada y presionamos con fuerza hacia abajo, provocando la extensión de rodilla con una contracción isométrica de la musculatura del cuádriceps. Esto se debe aguantar la tensión aproximadamente en unos 6 segundos y después dejamos de hacer esa tensión durante otros 6 segundos. Se debe repetir el proceso 10 veces y luego cambiar de pierna. Luego, también en la camilla podemos realizar el siguiente ejercicio, colocando una banda elástica a la altura del tobillo y desde esta posición vamos a realizar una flexión resistida de rodilla. La disposición de la banda elástica va a resistir el movimiento de flexión y también va a ayudar o a asistir la vuelta a la posición inicial. Debemos realizar la flexión de forma dinámica, aguantando la posición más alta 2 segundos y volver después a la posición inicial de forma lenta. Tenemos que repetir el proceso 10 veces para luego cambiar la pierna contralateral. También podemos realizar ejercicios para control de tronco enfocados en BOAT durante aproximadamente 15 minutos. También en algunos centros hospitalarios existen ejercicios de bipedestación asistida con bipedestador. Esta máquina no está actualmente en todos los centros hospitalarios, pero si es que existe, sería una buena opción de ejercicio para este tipo de usuarios. No olvidar tampoco el entrenamiento de uso de ayudas técnicas, ya que debe mejorar la postura dependiendo de qué tipo de ayuda técnica necesita el usuario. Por lo tanto, debe ser evaluado por un médico para recetar su ayuda técnica y él la pueda obtener de manera gratuita accediendo a la guía GES. También nos vamos a encontrar con otro tipo de estrategias de intervención que pueden ser opcionales, tales como la terapia acuática, que nos ayudará a realizar los patrones de movimiento afectados con baja resistencia, ya que se encuentra bajo el agua, y con la asistencia también del terapeuta con el fin de generar la neuroplasticidad y activar las vías necesarias enviando las señales mecánicas para provocar futuramente la neuroregeneración. Asimismo también la mecanoterapia, produciendo el mismo efecto, pero con un equipo dinámico para flexión y extensión de mano que es resistivo. Finalmente nos encontramos con el Locomat, que es una terapia robótica, elemento de última generación, de alta gama, que nos complementará la rehabilitación física mediante la asistencia de todos los movimientos en un ambiente seguro y de comodidad para el usuario para generar el efecto anteriormente nombrado, que es la neuroplasticidad. Bueno, con esto damos término a mi presentación de caso clínico. Espero les haya gustado. Gracias por su atención y a continuación lo dejamos con las referencias para la construcción y el desarrollo de este.